Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales. En los episodios de este podcast se debate sobre un tema específico de lo que sucede en el mundo. En cada debate tendré nuevas voces que compartirán su experiencia y conocimientos para debatir, y así conoceremos diferentes perspectivas. Yo soy Martín Díaz Acevedo, y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn. Cuando yo digo diplomacia cultural colombiana, ¿ustedes en qué piensan? ¿Bailes, comida y festivales? Si es así, estarían en lo correcto, pero eso es solo una muy pequeña parte de todo lo que cubre la diplomacia cultural. Las invitadas de hoy nos van a explicar este concepto con ejemplos muy claros para que tengamos una perfecta comprensión del concepto y todos empecemos a aplicarla. Después de esta introducción, comencemos el debate. El debate. Antes de empezar el debate de hoy, quiero presentar a las invitadas. Manuela Correa, profesional en Relaciones Internacionales con énfasis en análisis de conflicto y coyuntura internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Máster en Estudios Internacionales, Organizaciones y Cooperación Internacional de la Universidad de Barcelona, España. Candidata a especialista en comunicación corporativa y estratégica y docente universitaria. Bienvenida, Manuela. Muchísimas gracias por la invitación, Martín. También tenemos a Lina Córdoba, joven negra oriunda de Quibdó, Perla del Sol del departamento del Chocó, al interior de la Casa Grande del Pacífico, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con énfasis en estudios políticos internacionales de la Universidad Externada en Colombia, próxima especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos, apasionada por el desarrollo y consolidación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, y actualmente se desempeña como asesora de cooperación internacional y decenio de las ciencias oceánicas en la Comisión Colombiana del Océano, promoviendo la apropiación y movilización de recursos para fortalecer la gestión integral de los espacios marinos costeros en Colombia. Gestora cultural que promueve y acompaña la preservación y apropiación de activos culturales, procesos culturales de comunidades étnicas y procesos comunitarios territoriales. Mujer negra, antirracista que agencia activamente en la Agenda Negra acompañando la consolidación de procesos y proyectos juveniles negros en todo el país. Bienvenida, Lina. Gracias, Martín, por esta grandiosa invitación y gracias a todos los que me escuchan. Muchas gracias a las dos y para empezar, comencemos con esta pregunta general. Manuela, para ti, ¿qué significa diplomacia cultural? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Me siento muy honrada de ser parte de este análisis del día de hoy, Martín y Lina. Entonces, voy a comenzar hablando un poco de este término que para mí no solamente me parece extraordinario, sino que me apasiona en su análisis. Yo siento que en primer lugar es importante tener en cuenta que la diplomacia cultural se puede definir como este conjunto de relaciones que sitúan los valores y los recursos como los elementos centrales para intentar difundir las expresiones autóctonas de una sociedad, pero también para levantar puentes de diálogo entre personas y pueblos distintos. También diría yo algo muy importante, y es que alrededor de los años Colombia ha intentado cambiar su imagen ante el mundo buscando resaltar un sinfín de cualidades y características positivas ante un público extranjero muy exigente, pero también logrando poco a poco cambiar la percepción negativa que se ha tenido del país como consecuencia de la violencia, como consecuencia de un conflicto armado muy largo, de más de 52 años, las consecuencias del narcotráfico, repito otra vez, los conflictos presentes en nuestro territorio durante la segunda mitad del siglo pasado. También se contempla la promoción de diferentes productos turísticos y las diferentes ferias, fiestas y el buen trato a nuestros visitantes. Considero que somos excelentes anfitriones en las regiones y también la gastronomía
ha sido una clave fundamental en la promoción cultural de esta diplomacia. También se ha tratado de darle un empujón o un empujoncito, como llaman coloquialmente, a la economía de las poblaciones de las localidades apartadas de nuestro país a través del turismo nacional. Entonces considero que en primer lugar es esta la definición que quiero dar. Más adelante seré más concreta y más precisa en los temas que el debate nos proporcionará. Muchas gracias, Manuela. Lina, también Bueno, la misma pregunta y de pronto si quieres complementar algo sobre lo que Manuela acaba de decir. y Martín, yo creo que es importante siempre uno entender los conceptos desde la generalidad y la misma interacción de los mismos con la realidad. Cuando nosotros hablamos de diplomacia a nivel muy general, ¿no? Yo creo que siempre, yo soy muy fan y muy promotora de explicarlo todo para adultos, ¿sí? Todo con plastilina. Es importante uno entenderlo desde la relación que tiene, o podemos decir, desde la importancia que tiene la buena gerencia de relaciones internacionales para un país. Entonces, cuando a ti te hablan, hey, los diplomáticos, uno se imagina todos estos hombres de traje, maletín, están en París, Francia, ¿y qué hacen? Van, estrechan manos, hablan bien del país, conminan a otro a que conozcan lo que hacemos y lo que somos. Entonces, tú ya teniendo esa particularidad o ese pequeño contexto y te hablan de diplomacia cultural, yo diría en términos muy sencillos, que es una herramienta de acercamiento, de poder y de promoción. ¿Por qué es una herramienta? Porque es lo que utiliza el país, cuando tú entiendes pues, que los países son unidades que interactúan entre ellos mismos y que nosotros, pese a que estemos al lado de Venezuela, no la conocemos en su realidad, por ejemplo, necesitamos todo el tiempo estar acercándonos a los países, no de manera, digamos, como muy directa, ¿sí? Que todo el tiempo las relaciones internacionales han estado muy permeadas por los mismos debates de toda la vida, por política, economía, guerras. Entonces, ¿cómo hacemos para acercarnos a los demás y acercar lo que somos de forma muy sencilla y blanda? Pues por medio de la cultura. Y que la cultura es un mundo vasto y extenso de identidades, de activos, de criterios, de posiciones. Entonces, cuando tú entiendes que la diplomacia es una herramienta, pues ya vas a entender que de una u otra manera es un proceso y un procedimiento que todo el tiempo está haciendo el país de cara a, yo estoy totalmente de acuerdo, como lo decía Manuela, de dibujar a nivel internacional lo que siempre se ha dicho de nosotros. ¿Cómo hacemos si todo el mundo ya habla que somos el país más violento, que ha tenido el conflicto armado más largo del mundo? ¿Cómo revertimos eso? Pues no es ir a decir, no, ya no somos violentos. Es ir a mostrar el rostro humano, el más humano, o sea, la esencia de la vida y la población y la comunidad. Entonces, esa es la diplomacia cultural, una herramienta de acercamiento, llevamos lo que somos, una herramienta de poder. Eso nos permite irnos posicionando en espacios en los que históricamente nunca hemos estado y son trascendentales a nivel de liderazgo, a nivel regional. Y obviamente es una herramienta de promoción, porque nosotros vamos ahí, vamos con nuestra maletica Colombia, por toda parte. Como digan, nosotros comemos rico, tenemos estas regiones, tenemos estas comunidades, esto es lo que nos caracteriza como colombianos, ser colombiano, colombiana es puntos suspensivos. Entonces, si me tocara definirla, Martín, sería así. Es una herramienta de promoción, de poder y de acercamiento que le permite a los países cambiar narrativas, cambiar discursos, llegar mucho más sencillo, llegar de una forma mucho más cercana al otro país, entendiendo que son unidades que interactúan de forma sencilla, de forma blanda, que no estemos hablando de los mismos temas, y economía, inflación, COVID, sino también promocionarnos, conocernos. Eso yo creo que así definiría lo que es diplomacia cultural. Gracias, Lina. Ahora pasemos un poco ya de la teoría, aunque las dos definiciones fueron muy claras, pero pasemos de la teoría a la práctica. Entonces, Manuela, ejemplos puedes traernos que te vengan a la cabeza en este momento muy claros de lo que es, pues de ejemplos de lo que es diplomacia cultural. La mayoría de gente lo ve, yo diría que más hacia la comida, hacia de pronto los bailes, que eso es lo que más distingue, pero hay mucho más allá de eso, ¿no? Absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo. También resaltar algo que dijo Lina que me encantó y es cambiar la narrativa de una forma sencilla y de una forma blanda. Yo les quisiera hablar el día de hoy de algo que me parece fundamental porque no solamente ha sido mi sector como de trabajo estos últimos años y es la educación. He sido docente mucho tiempo y
he estado siendo creyente de que tenemos una educación supremamente robusta para promocionar en el exterior y es el concepto de internacionalización de la educación superior, que es un proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las instituciones de educación superior con los pares en otros lugares del mundo con el fin de tratar de alcanzar esta mayor presencia y esta mayor visibilidad que todos queremos a nivel internacional en un mundo que es cada vez más globalizado. Esto para mí es fundamental también para que nos conozcan y también que le podamos dar ese vuelco que nosotros queremos analizar en este podcast y también mostrar el rostro humano, como lo decía Lina, lo que llevamos, lo que somos, ¿no? Este proceso también tiene una dimensión internacional e intercultural absolutamente rico y absolutamente apasionante, y es que estos mecanismos de enseñanza e investigación de la educación superior se puedan dar desde una forma muy interesante a través de la movilidad académica de los estudiantes, los docentes e investigadores. Quiero resaltar algunas iniciativas que me parecen fundamentales del aprendizaje del español en Colombia, que es una forma absolutamente interesante de hacernos conocer en el mundo. Plataformas también como Go Colombia, tuve la oportunidad más o menos hace 2 años de trabajar ahí y me pareció que es sensacional mostrarle al mundo todo lo que tenemos para ofrecer para que los estudiantes internacionales puedan venir a vivir esta experiencia de la educación superior acá en Colombia. También plataformas como Colombia Potencia de Vida me parece que es fundamental dentro de este análisis de la diplomacia cultural que invitan al público internacional a conocer y aprender más sobre nuestro país. Entonces, importante lo que digo, el aprendizaje del español como una herramienta blanda de política exterior, también que podamos visualizar un poco más nuestra cultura y todo lo que tiene que ver con la diplomacia la diplomacia deportiva y el ecoturismo me parecen puntos fundamentales de análisis que podemos llevar a cabo en una diplomacia más sencilla, más blanda, que puede ser muy atractiva para un público exterior. Gracias, Manuela. Lina, ¿qué piensas de lo que nos acaba de decir Manuela sobre todo lo de internacionalización de la educación? ¿Y qué ejemplos también nos puedes dar para complementar? Mira, yo creo que Manuela tocó un punto que es fundamental dentro de las discusiones de diplomacia, y es que hay un concepto que complementa a la diplomacia, que es la internacionalización, una palabra muy larga, sí, compleja y todo el tema, pero es que por medio, cuando tú entiendes qué es internacionalizar, tú comprendes realmente cómo y por qué se gesta la diplomacia cultural. ¿Por qué? Porque hay un constante crecimiento en la necesidad de trasladar lo que somos y lo que hacemos encapsulado en proyectos, procesos, metodologías. Entonces, cuando tú empiezas a promocionar, como lo decía Manuela en el ejemplo que ella daba, la educación, y no entendiéndola solamente como el modelo educativo, sino las apuestas educativas de Colombia, por ejemplo, en el sudeste asiático, que nosotros tenemos unas relaciones muy estrechas con toda Asia, pero con el sudeste asiático mucho más cercanas. Entonces tú empiezas a entender y empiezas a comprender un poco mejor que cuando uno quiere empezar a acercarse al otro, tiene que darle incentivos de que lo conozca. ¿Y cómo es ese proceso? Voy, identifico necesidades, voy, identifico, no sé, intereses de los países, identifico cuáles son las experiencias más significativas de allá y digo, ok, en Colombia hemos hecho esto, estos son los resultados, beneficios, público objetivo. Creemos que si ustedes conocen nuestro proceso, ustedes pueden potenciar mejor lo que ustedes quieren. Entonces, frente a eso, toca un tema importante, Manuela, que es la educación. Yo me aparto de ese, porque para mí yo creo que el ejemplo más palpable de diplomacia cultural es todo el tema de la marca país. Y cuando yo hablo de marca país, es en definitiva todo este proceso institucional, o sea, que es inmenso, entre Agencia de Cooperación Presidencial que tenemos en Colombia, ProColombia, que es principalmente la agencia que gesta todo el tema de exportaciones, Cancillería, Presidencia, etcétera, 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 de crear una imagen y una narrativa unificada de país. Entonces, cuando uno realmente ve que como marca país, nosotros hemos llevado, por ejemplo, delegaciones deportivas a los Olímpicos con un eslogan, Colombia, tierra de felicidad, tierra amarilla. Cuando nosotros empezamos a exportar
todos los productos que son muy significativos para el país, café, flores, dulces, etcétera, y que ya lleva la marca país, eso de una u otra manera nos empieza a complementar el entendimiento de diplomacia cultural. Y la gente podrá preguntarte, ve, pero ella está hablando de exportación y olímpicos, ¿eso cómo se ve? Se ve que precisamente cuando Colombia sale de aquí, cuando todo lo que sale del país tiene una gran, o sea, está dentro de un gran marco de una narrativa al país que recibe, nosotros vamos posicionando nuestra narrativa como país. Nosotros empezamos bueno, empezamos a difundir ese sello personal. Entonces, para mí, el tema cultural, y también se ve mucho en cómo Colombia en los últimos 2 años, por ejemplo, ha estado muy metido en la formación y profesionalización de los profesionales en artes, varias, a nivel internacional. Es decir, la gente siempre entiende que la cultura es baile, eso está perfecto, pero la diplomacia cultural es cómo llevamos el baile que tenemos aquí a otro país y que el país comprenda, entienda por qué para nosotros es importante. Entonces yo creo que en mi caso el ejemplo más vívido es realmente todo el tema cultural y marca, de identidad. Ahí es que uno ve cómo entonces con países que son complejitos como China, cuando uno empieza a exportar todo este tema de marca país, y tú ves que ya en los mercados tradicionales de China están los pines, y están los bombombunes, y está no está el bombombún no es el hecho es que ya la población china ha reconocido cuál es la identidad y narrativa de Colombia. ¿Y cómo se hizo eso? ¿Quién intermedió? El bombomún. Entonces, por ahí es donde uno se da cuenta que no es necesariamente la intermediación de personas, sino de acciones, de iniciativas. Entonces, yo diría, Martín, que esa sería mi visión un poco de cómo tú materializas y tú entiendes, y para mí, a mi modo de verlo, cómo es que realmente uno puede entender mejor o cuál sería esas grandes apuestas que ha hecho el país en diplomacia cultural. Gracias, Lina. Manuela, pero también quisiera saber tu opinión exactamente sobre la marca País Colombia. Perfecto, Martín, varias cosas. Quisiera como mencionar un poco como el tema de marca país. Creo que se están haciendo cosas muy interesantes. Lo que mencionaba Lina me pareció fabuloso sobre las delegaciones deportivas, sobre los productos que exportamos, el café, las flores, etcétera. Tratar de posicionar, o sea, repito, una narrativa totalmente diferente. El arte, la cultura, la danza, todo lo que hace de nuestro país un país tan diverso pero tan interesante. Yo creo que Colombia concluye que tiene un camino trazado de muchos activos culturales que podemos explorar, y también quisiera resaltar unas campañas que pudiese criticar mucho en mi concepto personal, pero que también me parecen que han sido relevantes e interesantes alrededor de los años, y es campañas como Colombia vive, Colombia viaja por ella, Colombia el riesgo es que te quieras quedar, que nos invitan también a mirar a Colombia desde una perspectiva absolutamente diversa y diferente, y también invitan al público extranjero a vivir una aventura, digamos, inolvidable y conocer más nuestro país, descubrirlo y amarlo. Creo que es fundamental como entenderlo dentro de esas perspectivas de análisis, pero también mencionaba algo que para mí es vital, y es el aprendizaje del español como una herramienta blanda de política exterior, que lo dije hace algunos minutos, la historia de nuestra cultura, que es absolutamente interesante y apasionante, el ecoturismo, que es fabuloso, y entender un poco que podemos construir, digamos, esa marca país con ciudades, con la diversidad de nuestras ciudades y nuestras capitales, las ferias, las fiestas, también somos sol, playa, lugares paradisiacos, y que esto nos puede tratar de nuevamente, bueno, puedo mencionar nuevamente lo que dijo Lina y lo que quiero repetir con esto, y es cambiar la narrativa, somos muchísimo más, ¿no? Y creo que este es el poder político, ese es el poder cultural que tenemos nosotros como país para construir, digamos, un lugar que sea absolutamente extraordinario para que nosotros podamos vivir, pero también que podamos tratar de transmitir esto en diferentes políticas internacionales, y también como una fuerza, digamos, colectiva de cambio social que nos permita también mostrar al mundo que somos otras cosas y que tenemos un país absolutamente interesante. Creo que ese es mi concepto inicial sobre la marca país, y también cambiar un poco, digamos, como esta
esta forma de todo lo que hemos visto, que es lo mismo de siempre, ¿no? La violencia, el narcotráfico, el conflicto armado, que sí han sido parte de nuestro pasado, pero que podemos tratar de construir un futuro muchísimo mejor con todo lo que acabo de mencionar. Gracias, Manuela. Lina, pues entonces ya tenemos entendido que tenemos los recursos y la forma de cambiar ese pensamiento de violencia, que es con lo que se ha caracterizado Colombia medio siglo más. Pero entonces, ¿qué podría venir a futuro? ¿Qué podría hacer este gobierno que todavía le queda pues 3 años y más para fortalecer esta diplomacia cultural y que no se quede estancada, sino que mejore y que Colombia pueda llegar a muchísimo más lejos y traiga beneficios? Mira, yo creo que esa pregunta es valiosísima, corchadora, porque uno desde esta isla de que no está, digamos, dentro de la gerencia y agencia del gobierno y el Estado, uno sueña mucho, uno sueña en grande y uno, ok, vamos a hacer 18.000 cosas. Yo creo que son tres puntos clave que este gobierno también le ha impreso mucho esta narrativa de cambio, ¿no? Que ese ha sido el eslogan de este gobierno, cambio, entendido a nivel transversal, cambio de narrativa, cambio de mentalidad, cambio de poderes, cambio de actores. Creo que por ahí podrían empezar a capitalizar muchísimo más lo que es la diplomacia cultural. El primer punto es entender realmente qué es cultura. Yo creo que algo que ha pasado mucho en este país es que hemos desdibujado el concepto de cultura, el concepto de multiculturalidad, interculturalidad, pluriculturalidad. Y cuando uno no entiende ni siquiera qué es el concepto cultural, cuando tú no comprendes qué vas a gerenciar, no lo puedes hacer. Yo creo que el primer paso es que realmente tengamos un diálogo nacional. ¿Y por qué hablo de diálogo? Porque tenemos que reunir los insumos de los territorios. Tenemos que empezar a reunir todos estos insumos que nos dan las comunidades étnicas, las comunidades campesinas, las comunidades juveniles. Entonces, ¿cómo realmente empezamos a entender la diplomacia cultural? Uno, definiendo nosotros como país cómo estamos entendiendo cultura. ¿Y por qué digo definiendo como país? Porque tenemos que empezarnos a alejar de las definiciones eurocentradas de lo que es cultura. Porque si nosotros seguimos entendiendo la cultura como la entienden en Francia, en Alemania, que ellos tienen un concepto cultural muchísimo más ortodoxo, mucho más vertical y muchísimo más tangible, todos nuestros saberes, ancestralidades, conocimientos no científicos, ya por ahí se pierden. Entonces, ese primer punto, conocer y comprender qué es cultura y hablarnos desde lo que es cultura. El segundo punto, yo creo que es importantísimo entender que la cultura es un activo. Y yo sé que pueden haber algunos oyentes que sean contadores financieros y la característica principal de un activo es que se transa, se puede transar. Entonces, cuando tú entiendes que la cultura es un activo, no la esencia misma de lo que es la cultura a nivel de identidad, sino de lo que tú puedes extraer de la cultura a nivel tangible y no tangible que pueda ser difundido, tenemos que empezar también a identificar cuáles son nuestros activos culturales como país. Y sí, yo estoy de acuerdo con Manuela, ya hay demasiadas campañas y todo el tema, pero en este país nosotros no tenemos un banco, no tenemos una base de datos, no tenemos un repositorio que nos hable de cuáles son nuestros activos, y activos entendido como todo aquello que al ser le complementa, lo atraviesa en el mismo vivir de comunidad, que lo hace perteneciente a. Yo soy una mujer negra y el principal activo de mi comunidad es la oralidad. Entonces, si yo ya conozco que la oralidad es un activo de una comunidad, entra al banco de datos. Tema oral, también, digamos, todo el tema medicinal ancestral, artesanal, todo el tema. Y el último punto, que creo que sí es importante, también dentro del mismo escenario que nosotros hemos visto que las culturas, las artes son siempre la cartera que menos tiene, las convocatorias que menos se publican. O sea, para cultura no hay plata. Entonces, si nosotros todavía seguimos entendiendo a la cultura como algo meramente folclórico, si me lo preguntan a mí, todo va a seguir igual, porque estamos viendo la cultura meramente como una expresión identitaria folclorizada. De, ok, tu baile perfecto, eso está bacano, porque todavía no hemos visto que en efecto nosotros con la cumbia, con el porro, con el mapalé, con los pasillos, nosotros realmente podemos insertarnos en espacios, conocer gente, llamar a gente a Colombia, que vengan y conozcan la cultura, que es lo que va a ser difícil.
Entonces, para mí, yo creo que esas serían las, más que recomendaciones, puntos clave que nos tienen que llevar como ciudadanos, claramente, pero también a los tomadores de decisión, de cómo realmente empezamos a co-construir un gran sector cultural, mirándonos, repensándonos, pero también entendiéndonos dentro de la definición de cultura. Cuando nosotros sepamos qué es cultura, todo lo demás avanza, porque entonces ya vamos a saber cuáles son esos activos que son de preservación y conservación y también cuáles de esos activos nos van a permitir exportar e internacionalizar mejor el tema cultural. Pero todo va en cambio de chip, todo va en cambio cultural, valga la redundancia. Si nosotros seguimos creyendo que entonces todos los 20 de julio vamos a bailar pena e himno nacional y hasta ahí fue, y no como ciudadanos estamos en la búsqueda constante de entender cuáles son los activos culturales, comprendiendo que Colombia es un país de regiones, de comunidad y pluridiverso, pues va a ser muy difícil. Entonces yo te diría eso, Martín, eso. Gracias, Lina. Manuela, quiero hacerte la misma pregunta de lo que debería de pronto hacer el gobierno en todo este periodo que le queda frente a la cultura y, por supuesto, si estás de acuerdo con esos 3 puntos que nos ha dicho Lina. Excelente, Martín. Bueno, empiezo con una frase que dijo Lina que me encantó y siento que hay que mirarnos y hay que repensarnos, ¿no? Como absolutamente creadores del cambio. Yo quiero hacer como un énfasis en algo que no solamente me parece fundamental, sino que también me gusta y quiero hablar sobre el cine, quiero hablar sobre la música. Considero que también son mecanismos de diplomacia cultural que nos ayudan a crear una percepción del país en las audiencias globales, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos ha dominado durante muchos años, el último siglo diría yo, la industria cinematográfica, gracias a todo lo que vemos en Hollywood, y que pese a esto, pues ya no es la mayor productora de películas del mundo. Podemos decir que India tiene un lugar súper importante y China también están por delante en este momento, pero sigue siendo absolutamente influyente en el cine mundial. Pero además del cine mundial, también como cualquier creación artística se ha utilizado como un vehículo para la transmisión de ideas políticas, turísticas y culturales. Entonces siento que este cambio y esta pregunta, digamos, tan polémica, tan interesante y tan corchadora, también como dijo Lina, nos podría ayudar a replantearnos la visión que nosotros queremos transmitir en repensarnos, ¿no? En mostrar un cine absolutamente diferente y también cuestionarnos por qué la violencia que transmitimos, la narcocultura, es tan seductora y por qué vende tanto, ¿no? Y por qué podemos seguir, digamos, teniendo esto como una característica de nuestro cine y por qué poco a poco no podemos irla cambiando. Yo he venido haciendo como una investigación como con las personas más cercanas a mí, también en mis redes sociales, y estas últimas semanas he preguntado un poco por qué les gusta el cine colombiano. Más adelante en recomendaciones les voy a decir un poco algunas que me llamaron la atención de esta investigación que les cuento que hice, pero también está como la pregunta abierta si ustedes quisieran como decir algo, porque nosotros queremos mostrar siempre un poco de lo mismo, ¿no? Entonces considero que es vital esto que mencioné sobre el cine y la música como un mecanismo de diplomacia cultural y también, como dije, cambiar la percepción de este país con unas audiencias globales que permitan decir, bueno, esto es Colombia, me apasiona lo que veo, quiero ir a Colombia y también que nosotros podamos mostrar algo de esta cultura diferente, cómo entendemos nosotros la cultura, como lo dijo Lina, y hablar lo que es, hablar en un lenguaje, digamos, simple, en un lenguaje blando. Lina también dijo algo que me encantó y es esta capacidad oral que tenemos, digamos, los colombianos, que es sensacional, es ligera, es bonita, es romántica, es poética y que podamos transmitir un poco más de esto. Esa es como mi apreciación acerca de qué se podría hacer a nivel del gobierno por medio de la cultura. Gracias, Manuela. ¿Por qué queremos más de lo mismo? Eso me dejó pensando pues, para que Lina de pronto también contribuya en esto. Yo no sé, diría que será que los colombianos en general ya nos acostumbramos tanto a esto, a esta etapa de violencia que todo siempre nos rodea, narcotráfico, grupos terroristas, todo, que ya pensar en otra cosa es tan difícil, Lina. Pues mira, Martín, que el mensaje yo creo que daba Manuela, aparte
de poderoso creo que es reflexivo. Aquí el eje transversal es porque más de lo mismo, pero tiene doble visión, más de lo mismo de violencia, pero más de lo mismo de la identidad colombiana que siempre hemos vendido. Y una se responde con la otra. Obviamente, y es generacional, ¿no? Pues recuerden, tenemos tíos, abuelos, papás que vivieron todo el tema de violencia cruda, cruda, cuando estaban, digamos, los primeros años, cuando se exacerbó todo el tema de narcotráfico y todas las consecuencias derivadas de. Cuando uno entiende que el tema es generacional, uno puede llegar a comprender que el país se mueve por impulso de lo que sienten sus habitantes. Y si todo el tiempo nuestros papás, abuelos y tíos estaban sintiendo que esto era, Dios mío, una olla, que a duras penas ellos iban a tener descendencia y que nosotros éramos pues, el regalo más preciado porque este país iba a ir a no sé cuáles huecos, uno puede entender por qué en la misma respuesta a nivel institucional, pues, a nivel de instituciones, fue contrarrestarla. Y yo como contrarresto lo que todo el tiempo se habla en la casa o en la mesa de la violencia y los paracos y guerra y bala y todo el tema, pintando una Colombia utópica. Para mí esa ha sido la identidad de Colombia todos los años. Es una utopía llena de felicidad y llena de un encanto y realismo mágico exacerbado porque nosotros necesitábamos, o sea, necesitábamos una herramienta de supervivencia mental. Y esa es la herramienta. Cuando te pintan y te bombardean en toda parte de que Colombia es el más feliz, Colombia, tal, tal, ¿tú te lo crees? Pues tú terminas creyendo. Entonces, para ti es natural que en todos los espacios se nos represente de las mismas formas. Pero este es un proceso muy complejo que sería muy interesante conversarlo a nivel sociológico, a nivel genético. Nosotros estamos predispuestos a la violencia y precisamente como estamos predispuestos a la violencia, necesitamos artificialmente dopamina. ¿Y la dopamina qué es? Todo esto visual y toda esta narrativa que te dice, no, que tu país es muy lindo y tu país y la felicidad. Entonces yo creo que más de lo mismo sí, porque en su momento les tocó mirarlo así, sobrevivir a todo ese bombardeo de emociones y de realidad. ¿Y cuál fue la respuesta a eso? Crear toda esta narrativa utópica. Decirle a nosotros como habitantes y como ciudadanos, las cosas pueden ir mal, pero recuerden que esta es su Colombia. Su Colombia no es esta, su Colombia es esta. Y obviamente hay gente que está muy metida en los extremos. Una gente que está full metida en no. Yo conocí una Colombia muy sangrienta y otra que yo conozco una Colombia diversa, bonita, amarilla, todo el tema. Yo creo que también está también el tema de identidad, que yo lo defiendo mucho. Nosotros como país no tenemos una identidad propia. Tú vas a cada región y encuentras subidentidades. Entonces no hemos conformado, no hemos discutido, oiga, ¿qué nos hace colombianos? Sino qué nos hace de tal departamento, de tal municipio, ta, ta, ta. Y eso influye también en cómo es que vamos a ser representados a nivel internacional. Porque entonces si todo el tiempo en los grandes urbes europeos, asiáticos, se habla de Colombia del café, que de ahí no nos bajan, es porque nosotros no nos hemos puesto la tarea de dejar de hablar de café, de dejar de vender esta imagen de que somos ya el país cafetero cuando ya no lo somos. Entonces yo creo que sería por ahí, Martín, para... Gracias. Bueno, inicialmente darle las gracias a los dos. Creo que ha sido una charla absolutamente interesante para mí. Me quedo con varios puntos de reflexión. También esa pregunta última que hiciste me pareció fundamental, y no solamente fundamental en el análisis, sino también interesante, ¿no? ¿Qué podría hacer el gobierno? También las palabras que dijo Lina, uno sueña mucho, ¿no? Uno sueña en grande. Y todo este concepto del cambio que tenemos todos, ¿no? El cambio, la mentalidad, qué podemos hacer, qué es cultura. Siento que eso sería algo fundamental que nos preguntemos cada uno de nosotros, los oyentes también. ¿Cómo podemos definir la cultura? Si nuestra cultura la basamos de pronto en la cultura extranjera, en la colonización, o qué es cultura para nosotros, ¿no? Como lo autóctono, lo diverso, qué nos hace sentirnos colombianos, si de pronto nos hace sentirnos plenamente colombianos que compartamos un pasado, o todo esto que hablamos sobre la dopamina y el éxtasis de la violencia, o la parte bonita que tuvimos que tocar también en este podcast, ¿no? Que somos más, somos muchísimo más que esto. Entonces quiero concluir con lo que les acabo de mencionar y también tratar de hacer una invitación hacia repensarnos, ¿no? Mirar qué somos y hacia dónde podemos dirigir este concepto de diplomacia cultural para que no nos toque de pronto vivir un poco más del mismo que nos ha tocado vivir cuando viajamos al exterior
y nos sellan como narcotraficantes, terroristas, violentos, y podamos decir, no, un momento, somos muchísimo más. Entonces quería concluir con esto y quería darles las gracias por este espacio a Martín y a Lina, que fue absolutamente enriquecedor y apasionante para mí. Ahora vamos con tus conclusiones, Lina. ¿Qué tienes para decirnos después de todo este debate? Mira, yo creo que es importante dejar al menos una semilla en todos y todas las que nos van a escuchar. Y es importante, realmente es importante que empecemos a reconocer la potencialidad cultural que tenemos. Nosotros somos un país tan diverso que dentro de la misma diversidad encontramos diversidades. Y eso tiene que llamarnos a un sentido de corresponsabilidad, todos y todas, de entendernos, de estudiarnos, pero de aprendernos. Cómo realmente iniciamos estas conversaciones que muchas veces pueden ser incómodas, que muchas veces pueden ser dolorosas para algunas comunidades, pero entendiendo que la cultura, y yo siempre lo digo, y yo creo que acá hay espacio que vaya, lo voy a decir, la cultura no es el baile, la cultura viva es todo y cada activo que el humano y el individuo sabe, conoce, lo atraviesa desde su entorno en comunidad. Y en ese sentido, que nos encontramos con Manuela en la discusión, se hace clave repensarnos, o sea, deconstruirnos. Toda la vida nos han insertado un chip de lo que es cultural, de lo que hace asunción cultural, pero muy pocas veces nos han o hemos promovido la reflexión, la crítica de lo que todo el tiempo hemos entendido. Cuando eso pase, vamos a dejar de ver en las redes, en los tabloides, la queja de todos y cada uno de los profesionales de las artes. No se nos invierte, no se nos profesionaliza, no nada. No se nos exporta solamente para casos muy concretos, solamente para visitas de estados que nos llevan, pero realmente no hay esta cultura, no hay este semillero grande en el país de formar a los profesionales en las artes y de tener realmente un sector que realmente pueda difundir las artes. Yo creo que me uno mucho a lo que decía Manuela de cómo el sector cinematográfico y audiovisual a nivel Colombia está tan deplorable. ¿Por qué? Precisamente porque todos sus profesionales no han encontrado un incentivo real para seguir en este mismo sector. Entonces yo creo que mi conclusión es que se hace prioritario esta charla horizontal. Esa tiene que ser la característica. Esto no tiene que ser, sí, desde gobierno arriba, Estado, les vamos a dar unos temas y no, esto tiene que ser algo del día a día, en tu casa, con tus compañeros de trabajo, en tu colegio, en tu universidad, en la mesa. Oigan, nosotros, ¿por qué toda la vida se nos ha enseñado que solamente la cultura es baile, la cultura es esto, pero no sabemos nada de artes? No sabemos nada de escritura y creemos que todo lo escrito es aparte, que eso no es cultural. Es repensarnos, pero desde la individualidad, porque cuando cada individuo sumado empieza a moverse y a repensar, toda la masa le dice al mundo, oiga, estamos repensándonos, vengan, sentémonos, porque sí hemos encontrado varias cosas. Entonces, un llamado a repensarnos, releernos y reconocernos. Yo creo que esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Lina. Manuel, ¿alguna otra conclusión? Yo creería que es un poco resaltar lo que dijo Lina, que además me encantó, como creo que hemos tenido unos puntos focales de encuentro muy importantes, y es repensarnos desde la individualidad, ¿no? Potencializar nuestra cultura, aprendernos, y yo también haría un llamado, creo que es como algo muy personal, pero que quisiera resaltar el día de hoy, y es una invitación a honrarnos, ¿no? A honrar nuestra cultura y también sentirnos un poco más orgullosos de todo lo que hablamos el día de hoy, de las críticas, evidentemente también en el punto de la construcción de un debate, digamos, sano e interesante para construir nuevo conocimiento, pero sí, creo que el punto es honrarnos y repensarnos desde la individualidad. Y así podremos construir no solamente una marca país, sino una diplomacia cultural que nos sintamos orgullosa y orgullosos todos de ella. Creo que quisiera finalizar con esto. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias, Lina. Y ahora nos vamos con nuestra última sección. Recomendaciones de la semana.
Ahora, para las recomendaciones de la semana, Manuela, habías mencionado que tenías algunas películas para nuestros oyentes. ¿Qué tienes? Martín, sí, yo me puse en el papel de preguntarle a la gente que conozco, a mis amigos cercanos, conocidos, repito, qué películas colombianas les gustaban y que podíamos recomendar. Entonces tengo las siguientes. Los viajes del viento fue una película que me recomendaron mucho, que vi hace algunos años y me parece fabulosa. Creo que la dirección de arte es impecable y también todo el mensaje del acordeón me parece sensacional, que maneja una narrativa distinta a lo que estamos criticando en este podcast. Tengo una que no me he visto, que también podría ser una recomendación para todos. Se llama Somos Calentura. Me encantó el nombre, sería muy interesante verla. Los Reyes del Mundo también, me parece que podría ser interesante verla y también hablar de ella, sobre lo que nos puede como mostrar esta película. Me recomendaron El Carro, me dijeron esta recomendación muy puntual que la quiero leer y es que habla sobre el lado inocente de nosotros en nuestra cotidianidad. Es sencilla y se repite la palabra cotidianidad. Y les quiero recomendar algo ya, algo muy personal, un librito que tengo en mi escritorio, se llama Los Analfabetas de María Paz Guerrero, y es un libro de poesía que tengo y que leo cada vez que quiero como salirme un poco de esta cotidianidad y de esta realidad. Esas son mis recomendaciones enfocados en el tema que hablé el día de hoy y con el que hice mi conclusión sobre el cine y la música, que también son mecanismos de diplomacia cultural y que nos ayudan a crear una percepción diferente del país con las audiencias globales. Muchísimas gracias y pues encantada de estar acá. Muchas gracias, Manuela. Lina, ¿qué recomendaciones nos tienes? Y seré breve para responderle a Manuela. Yo me vi Los Reyes del Mundo. Realmente se la recomiendo porque toca esa fibra a nivel nacional, independientemente del país que seas, de cómo un solo suceso a nivel general puede cambiar por lo mínimo 13 generaciones abiertas y tendidas en un país. Cómo un solo suceso le marca el destino a mucha gente y cómo toda esa cadena que se va concatenando de destino con destino y nos encontramos en coincidencias, wow, me pareció maravillosa. Las mías son sencillas. Yo creo que para ustedes entender toda la carreta bacana, porque es bacana que hablamos hoy, es aproximarse a la cultura desde otros ojos. Entonces es quitarse las gafas, intenten quitarse las gafas con las que todo el tiempo hemos visto todo lo colombiano, todo lo cultural, que ya estamos cansados de Ago García, que ya estamos cansados del paseo, o sea, quítense las gafas por un momento y vuelvan a ver todo de una manera distinta, mucho más crítica, identificando cuáles son esos componentes y narrativas que se repiten, que se reúnen. Que ustedes dicen, uy, pero aquí, en esta otra película y en este otro libro, no, se nos narra desde los mismos puntos de iniciación. Y yo tengo dos. Una en Netflix, es una serie coreana, se llama Doctora Cha. ¿Por qué me parece súper importante? Porque ahí es donde ustedes van a encontrar en la misma serie y en mi recomendación misma, cómo Corea, por ejemplo, ha explotado a más no poder la diplomacia cultural. Que ya todos y todos estemos hablando de BTS, que el K-pop, que sí, que el Soyu, que toda la vaina, todo es diplomacia cultural. Entonces, para que ustedes vayan encontrando esos ejemplos en otros países. Esta serie me pareció súper interesante porque habla de un tema que por lo general siempre queremos omitir y es toda esta gran presión social, depresión, etcétera, que viven personas adultas que por alguna otra razón dejaron de estudiar o no pudieron estudiar y quieren retomar. Cómo realmente se ve, y mucho más en las sociedades asiáticas, toda esta parte masculina realmente se han edificado para ser proveedores y dueños de hogar, y cómo cuando llega una contrarrespuesta de esposas, hijas, tías, lo que sea, de oiga, quiero superarme, quiero hacer cosas, no, eso no está socialmente aceptado y usted tiene una tarea que es todo el beneficio y el bienestar del hogar. Y ustedes van a entender también cómo precisamente es que cuando uno conversa con otras nacionalidades, uno se encuentra también en los mismos traumas nacionales. Entonces, véansela, es súper cómica, pero te deja la semilla de, oiga, ¿cuántas veces hemos caído en el prejuicio y en el juicio a tíos, abuelos, primos, que por alguna razón no pudieron completar su proyecto de vida, lo quieren hacer ahora y lo juzgamos? Y eso pasa en muchos hogares, todo el tiempo. La segunda, yo los invito a que se vuelvan a ver, y si no se la han visto,
véanse La Estrategia del Caracol. Yo creo que ese es el filme colombiano que desentraña un poco el dolor de Colombia. Yo creo que es ahí donde uno puede darse ese sabor de cómo es que nosotros mismos nos vimos. Entonces, para mí, La Estrategia del Caracol siempre ha sido, cuando estoy así desarticulada de la vida, vuelvo y me la veo. Porque, como decía Manuela, me honra, me sitúa otra vez como colombiana. Y por último, yo los invito y las invito a que sigan por todas las redes, no sé, pues sí, por todas las redes, el Festival de Música Regional del Pacífico Petronio Álvarez. Vayan, yo les invito a que vayan este año. Salgan de los mismos festivales, salgan del centro del país, vayan y conozcan su país, vayan y vean región. Eso, si ustedes hacen eso, empezamos a descentralizar mucho, todas estas conversaciones de cultura. Entonces ya ahí tienen mis recomendaciones, véanse la serie, vuelvan a ver la película y estén muy atentos sobre todo lo que va a pasar en el Petronio Álvarez, que es el festival más importante de la música tradicional del Pacífico. Y recuerden, Cultura es Colombia. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, Manuela. Y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo. Y si quieren hacer parte de estos debates, ya sea sugiriendo temas o siendo parte de ellos, me pueden contactar por LinkedIn. Y nos escuchamos en un siguiente debate. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.